días, hermanos. Que el Señor los siga bendiciendo. Qué bueno es estar de nuevo en esta hora del discipulado dominical. Estamos en un programa llamado Seminario Básico, Cómo estudiar la Biblia, y vamos a empezar la clase 7. Les habla la hermana Carmen Remón. Me complace mucho, por la gracia de Dios, en esta mañana con la clase 7. Esperamos en el nombre de Jesús que sea el Espíritu Santo enseñándonos en esta mañana y guiándonos para entender, que habla nuestro entendimiento. Le pedimos a Dios en esta mañana para poder cada día más comprender más la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que el Señor bendiga a cada hermano que está conectado en esta mañana con esa actitud y esa disposición, con ese espíritu de mansedumbre para recibir esta enseñanza del discipulado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La clase 7 de cómo estudiar la Biblia se refiere a evangelios, epístolas, literatura profética y apocalíptica. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si miras el título de la clase de hoy, notarás que quizá tenemos mucho que hacer en esta mañana. El objetivo en esta mañana es presentarles los fundamentos del estudio de 4 géneros diferentes que encontramos en la Biblia. Ellos son los evangelios y hechos, las epístolas, los escritos proféticos, la literatura apocalíptica. Tenemos mucho que cubrir, pero no demasiado. Así que los invito, hermanos, a que nos sintamos libres de intervenir para hacer preguntas a medida que avanzamos. Bueno, por este medio es como difícil hacerlo, pero les sugiero que cualquier pregunta que tengan la anoten y en cualquier momento la responderemos cuando sea el caso. Los evangelios y hechos es el primer punto. Aunque el leer los 4 evangelios y el libro de Hechos juntos proporciona un entendimiento más comprensivo y completo de Jesús, su vida y la iglesia primitiva. Cada uno de estos libros fueron escritos originalmente para sostenerse por sí solos como relatos independientes y suficientes de Jesús y sus seguidores. Así que antes de adentrarnos en cada uno de estos libros, permíteme, hermano, hacer algunos comentarios generales sobre ellos. Tenemos que los evangelios y hechos son géneros ligeramente diferentes. Los evangelios reflejan un género del mundo antiguo llamado bios, una biografía antigua, a diferencia de las biografías modernas que trazan el desarrollo físico, psicológico y personal. Las biografías antiguas se centran en eventos claves en la vida de una persona y su enseñanza. Legitimación. Hechos, sin embargo, es un ejemplo de un género de legitimación, un documento destinado a defender y brindar legitimidad a la iglesia primitiva y su desarrollo. Un punto B sería cronología. Aunque los evangelios son relatos históricos, no siempre están ordenados cronológicamente. Algunos están organizados temáticamente. Por ejemplo, Marcos cuenta 5 controversias seguidas. Lo miramos en Marcos 2, 1 y 3, 6, que se extienden entre los capítulos 8, 12 en Mateo.
eso no se debe a que son historias malas. Es solo que fueron escritas como otras bios de ese tiempo. Si asumimos que están escritas como historias del siglo XXI, no estamos entendiendo lo que ellas pretendían lograr. Para poder entender y ubicarnos, vamos a leer. Otro punto es la armonía. Aunque cada uno de los evangelios ofrece diferentes puntos de vista, todos señalan lo mismo, que Jesús es el Mesías prometido que murió por nuestros pecados. Los evangelios suelen estar divididos en dos grupos. ¿Alguien sabe de estos grupos? Tenemos sinópticos. Se superponen en muchas partes. Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres cuentan la historia de Jesús desde su inicio en la tierra, revelando gradualmente la evidencia de que Jesús es el Mesías. Juan, no obstante, cuenta la historia desde el cielo. ¿Cómo comienza Juan su evangelio? Dice, en el principio era el Verbo. Él presenta de forma directa y explícita el Verbo preencarnado convirtiéndose en carne. Juan difiere de los sinópticos porque aborda la pregunta de quién es Él desde un punto de vista diferente. En Hechos, el libro de Hechos literalmente recoge donde los evangelios terminan y registra la manera en que este variado grupo de discípulos se convierten en la iglesia cristiana. Otro punto es diferencias. Así que esas son algunas declaraciones generales sobre estos 5 libros. Veamos ahora de qué manera son diferentes. Bueno, tenemos que en Mateo, en el Evangelio de Mateo, la estructura es Mateo consta de 6 discursos, los cuales son largas secciones de la enseñanza de Jesús. Capítulos 5, 7 y el 10, el 13, el 18, el 24 al 25. Discurso escatológico seguido de una sección de parábolas. Preocupación central. La preocupación central de Mateo es explicar cómo Jesús cumple las profecías mesiánicas dadas a Israel y el rechazo de Israel a Jesús como Mesías. En la Biblia de Estudio ESV encontramos un gran trabajo explicando esto. Mateo presenta una comprensión real y mesiánica de Jesús, quien como el Hijo de Dios viene a ser visto como el revelador de la voluntad de Dios y el portador de la autoridad divina. Como el prometido rey de los judíos, Jesús sana, enseña el verdadero significado del Antiguo Testamento, demanda una justicia práctica, inaugura el reino y explica las promesas de Dios. Mateo asocia todo esto con lo que él llama el reino de los cielos. Este reino está presente y por venir. Vemos a Jesús llamando a la nación de Israel a arrepentirse, desafía sus prácticas actuales, expresa su autoridad sobre el pecado y sus tradiciones, y los llama a leer la ley con misericordia. La mayoría de Israel rechaza el mensaje, pero el misterio es que la promesa viene a pesar de ese rechazo. Un día ese reino abarcará el mundo entero. En la consumación, la autoridad de Jesús será evidente a todos en un juicio hecho sobre toda la creación. Los que confían en Jesús serán salvos y los que lo rechazan serán juzgados.
En segundo lugar, vamos a mirar lo que dice sobre Marcos, el Evangelio de Marcos. En cuanto a Marcos, se entiende que es el primer evangelio en ser escrito. Cerca de un cuarto de Marcos está dedicado a la última semana de la vida de Jesús. Por tanto, Marcos enfatiza la muerte y la resurrección de Jesús. También de la fe cristiana no es la enseñanza de Jesús, es lo que Jesús hizo cuando murió en la cruz. Así que es oportuno que el primer evangelio en ser escrito se enfocara en lo que él hizo en lugar de lo que él enseñó. No es por lo que él enseñó, no es que lo que él enseñó no sea importante. Por eso tenemos a los otros evangelios. Pero de primera importancia es lo que él hizo. Eso es más importante. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15:3. Entonces, mientras el libro solo relata 2 de los discursos de Jesús, en el capítulo 4 y el 13, Marcos contiene 20 historias milagrosas separadas. En consecuencia, Marcos también recalca la autoridad de Jesús. Dice autoridad sobre el pecado, sobre la gente, sobre la naturaleza y sobre la tradición judía. La escritura de la cual me hice referencia en 1 Corintios 15:3, me permito leerla y dice así, en 1 Corintios 15:3, en primer lugar les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las escrituras Cristo murió por nuestros pecados. Sobre el Evangelio de Lucas tenemos, Lucas es el Evangelio más largo. Él combina discursos, parábolas y milagros que siguen en gran medida un orden cronológico. Lucas enfatiza la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, el gozo ante la llegada del Mesías, el rol de Cristo como profeta y los milagros que validan las declaraciones de Jesús. Finalmente, Lucas explica cómo Jesús forma una nueva comunidad que es rechazada por Israel, que cimienta la base para el libro de Hechos. La historia del Evangelio penetrando el Imperio Romano, a pesar de la fuerte oposición, a través de la audacia de testigos usados por el Espíritu Santo. Sobre el Evangelio de Juan, tenemos que ya hemos tocado algunas diferencias entre Juan y el resto de los evangelios. Juan deja muy claro que Jesús fue enviado de Dios. Juan valientemente afirma la posición de Cristo, su poder y autoridad. A diferencia, el desarrollo gradual de estos temas en los otros evangelios. 7 señales del poder, la autoridad e identidad de Jesús dominan los primeros 3 de este evangelio. La respuesta a estas señales va del rechazo a la receptividad. Destacan especialmente, sin embargo, la superioridad de Jesús a las instituciones judías, como la mayoría de milagros sucediendo durante celebraciones judías. Eso subraya que Jesús mismo es quien provee lo que las fiestas celebran. Él es el gran yo soy. Al final de Juan, los que creen sin dichas señales son llamados bienaventurados. Finalmente, vamos a ver cuál es la diferencia también que hay en estos 4 evangelios y el libro de los Hechos. Llegamos a este libro de los Hechos, que explica cómo el evangelio avanza a las naciones. Las figuras claves son Pedro, Esteban, Felipe y Pablo. Hay 2 tipos de discurso notables.
discursos misioneros, un llamado a creer el Evangelio, discursos de defensa, explicación de la fe cristiana. El libro termina con una nota triunfal, con el Evangelio llegando a Roma, a pesar de la injusticia y persecución. Este ha sido un resumen intensivo de los Evangelios y el libro de Hechos, que ojalá servirá como punto de partida mientras lo estudiamos. Bueno, como un segundo punto, vamos a dejar hasta allí para que en la próxima clase, con el favor de Dios, vamos a tomar cada tema. Vamos a seguir con las epístolas en un segundo punto, a saber qué es una epístola, quiénes son los principales autores de las epístolas, cómo están estructuradas las epístolas. Seguimos después estudiando las epístolas. Entonces, por hoy vamos a dejar allí ese tema. Como a manera general hemos visto allí varios apartes para entonces ir adentrándonos un poco en cada uno de ellos. Entonces, muchas gracias, hermanos. Que el Señor los siga guardando y protegiendo, y que el Señor nos siga dando sabiduría para que cada día podamos entender más su palabra y podamos crecer y madurar y llegar a tener ese carácter que Jesús quiere que tengamos todos y cada uno de sus hijos. Gracias, hermanos, por su atención. Les deseo el resto del día bendecido y que nos gocemos en el Señor en el culto que más adelante celebraremos en su nombre. Muchas gracias, hermanos. Les deseo victorias en Cristo Jesús en el resto de la semana. Bendiciones a todas las familias de la Iglesia Cristiana Bautista Las Delicias, a la familia pastoral y a cada una de las familias que conforman la Iglesia Bautista Las Delicias. Muchas gracias, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.